¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, finalmente aquí transmitiendo para ustedes con un poquito de nuestros desafíos que es el Internet. Pero finalmente estamos aquí con ustedes el día de hoy. Saludo, mi nombre es Patricia Hernández, Sayan Ragami, Sarajam Lari. Yo soy terapeuta alternativa, soy coach, soy conferencista, soy también mamá. Bueno, un montón de cosas que va teniendo durante la vida, ¿verdad? Pero también soy chamana, especialista en lo que es animales de poder, o tema animal. Inclusive el próximo mes vamos a estar teniendo un taller intensivo sobre este tema que va a estar muy bueno, así que los invito a un pequeño comercial. y bueno, nuevamente un súper gusto estar con todos ustedes aquí en estas clases, en esta plataforma hermosa, compartiendo con los distintos profesores que día a día llegamos hasta a ustedes con las distintas informaciones. Y hoy, el día de hoy, continuando con el trabajo del elemento aire y la conexión con la mente, vamos a trabajar, o vamos a hablar más bien, y trabajar también, quien quiera trabajar lo puede trabajar, vamos a hablar de algo muy bello, de una técnica, un método que fue presentado, ¿no? Y creado también por Byron Katie. De hecho, es una técnica de lo que vamos a hablar, que son las 4 preguntas poderosas. Y es una técnica de lo que es el método con lo que ella trabaja. Y que bueno, son 4 preguntas transformadoras para nuestra vida, para nuestro día a día, que nos pueden apoyar muchísimo en esto que se llama The Work, que es el método o el trabajo, que se traduce el trabajo de Byron Katie. Y bueno, entonces, teniendo en cuenta que estamos trabajando con la mente, con el elemento aire, es importante también entender por qué esto se enlaza, ¿no? Por qué se enlaza este trabajo profundo con estas 4 preguntas poderosas. Y tenemos primero que la mente tiene distintas áreas y es encargado de trabajar distintas áreas, que son, bueno, la razón, la lógica, la memoria, la visión o la visualización. Entonces, la memoria está en la parte de atrás. La memoria nos conecta también con todos los recuerdos, nos conecta de alguna forma también con nuestros ancestros, con nuestras raíces, ¿sí? Es todo lo que pasó, o sea, por eso es la memoria, los recuerdos, ¿no? La razón y la lógica, que están en la razón y la lógica, es la parte que de alguna forma nos mantiene un poco en el presente, porque nos da ese despertar, ese raciocinio, ese analizar las cosas de una manera pues más racional o lógica también, ¿no? Y la visión, la visualización, que está en la parte frontal, ¿no? Que es la que nos apoya a construir o a visualizar hacia el futuro lo que nosotros queremos idear, ¿cierto? Entonces, en estas 4 fases de la mente está trabajando. Entonces, a veces está racionalizando, a veces está en ese pensamiento lógico o incluso creativo, ¿no? A veces está en los recuerdos, en la memoria, a veces está visualizando, y también en esa visualización viene también parte de la creatividad, ¿cierto? Pero en cualquiera de las fases en que la mente esté, siempre está pensando, siempre el pensamiento está presente. Entonces, si lo pudiéramos resumir en una sola cosa, se puede decir que el trabajo de la mente es pensar,
¿sí? Ya sea que tenga un pensamiento creativo, ya sea que tenga un pensamiento de algún recuerdo, ya sea que tenga un pensamiento de algo que quiere hacer a futuro, o ya sea que esté pensando en lo que es el presente. O sea, siempre está pensando. Nuestra mente es una fabriquita de pensamientos, pensamiento tras pensamiento. Así como el corazón, el trabajo del corazón, que ya se los he dicho en otras ocasiones, es sentir, el trabajo de la mente es pensar. Y los pensamientos vienen y se van, y siempre está nuestra mente en un flujo de ideas, de pensamientos, ¿sí? Que pueden ser pensamientos hermosos y maravillosos y fortalecedores y creativos y positivos y empoderadores, pero también muchas veces son pensamientos que nos llevan hacia abajo, ¿no? Son pensamientos un poco más densos, más negativos, más destructivos, más deprimente, se puede decir, ¿no? Entonces hay pensamientos que no nos dejan ser, que no nos dejan conseguir esa apertura o esa libertad. Hay pensamientos que nos limitan y que nos bloquean, ¿sí? Y esos son los pensamientos con los que uno tiene que trabajar y cuestionar y transformar, porque con los pensamientos que son luminosos, son pensamientos con los que estamos en paz, los que estamos tranquilos. Entonces esos son pensamientos que llegan para empoderar, pero cuando hay un pensamiento que llega para tirarte abajo, esos son los que también tenemos que indagar e ir más a fondo para poder destruir y transformar, y de esa manera también estaremos apoyando a esa transformación interna en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, es importante también entender que repitiendo, el trabajo de la mente es pensar, entonces, que nosotros no podemos sentirnos mal, sentirnos tristes, sentirnos cabizbajos, culparnos o juzgarnos por algún pensamiento no tan luminoso que llegue a nuestra vida, ¿sí? Porque de cualquier manera ese pensamiento va a pasar, se va a ir. Todos los pensamientos son temporarios, por eso la mente continúa pensando el tiempo todo, ¿sí? Entonces, y que se quiere llegar a este punto que se dice de parar la mente, ¿no? De poner la mente en blanco. Y eso en realidad es algo un poquito difícil de hacer, ¿no? Porque la mente siempre está pensando. Entonces, en vez de el trabajo no es solo parar la mente, es silenciar y observar esos pensamientos y lo que te provoca también dentro de tu ser. Entonces, el pensamiento son como nubes. Entonces, viene y es una forma y luego va a llegar otra, y ninguna nube es igual a la otra, y a lo mejor viene de nuevo una nube parecida, pero ya no va a ser igual, pero se va a ir y se va a disipar, y así. Entonces, no nos debemos culpar o juzgar por esos pensamientos que llegan. Es simplemente tener ese espacio de sentarnos, de respirar, de observar, de analizar. Yo insisto mucho en activar el autoobservador para poder indagar mucho más profundo dentro de nuestro ser, ¿cierto? Entonces, tenemos que todos estos pensamientos, que yo también ya en otra ocasión se los había conectado, activan la emoción. Muchas veces nosotros también nos podemos sentir tristes, molestos, enojados, estresados, pero todas esas emociones, todas esas sensaciones son activadas antes por un pensamiento. Lo primero que hay es el pensamiento. Descartes decía, pienso, luego existo, ¿no? Entonces, lo primero es el pensamiento, y del pensamiento, de la idea que hacemos de ese pensamiento,
viene el sentimiento, viene la emoción, nace la sensación. Y de allí, después de la emoción, del sentimiento, viene lo que es la acción, la actitud o la reacción que nosotros tenemos hacia nosotros mismos, hacia nuestro entorno y hacia las personas con las que convivimos, ¿no? Entonces es primero pensamiento, emoción o sensación, y de ahí reacción o acción. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay que estar súper observantes, ¿no? de cuáles son esas emociones. Entonces yo les decía, no hay que juzgar el pensamiento, es simplemente sentarte, respirar y observar y dejar, permitirte, darte el espacio a que ese pensamiento pase. Pero en esa transición, tú también te observas, o sea, ¿cuál está ese pensamiento? ¿Y cuáles son las emociones que me despierta? ¿Cuáles son las sensaciones que surgen en mí? ¿Qué es lo que me trae? ¿Qué trae de positivo a mi vida ese pensamiento que estoy pensando? Entonces, ¿y cómo yo soy? ¿Cómo qué me hace sentir? ¿Me trae cosas positivas? ¿Cómo reacciono también a ese pensamiento? O incluso al inverso. Eso también se los había comentado en otra clase que trabajamos lo de las emociones, que muchas veces cuando viene el sentimiento, y entonces es un sentimiento de nuevo de rabia, de enojo, de tristeza, de frustración, de lo que sea, entonces hay que detenernos ese momento y decir, bueno, esto que estoy sintiendo, esta emoción que ahorita estoy sintiendo en mi ser, en mi cuerpo, y que estoy manifestando de alguna forma, ¿de dónde surge? ¿Cuál es el pensamiento? Ir hacia atrás. ¿Cuál es el pensamiento que activó esa emoción para después poderla trabajar? ¿Sí? Está la clase de esa parte del trabajo y el manejo de las emociones en WhatsApp. Pero ahora es también lo inverso, o sea, está el pensamiento y cuáles son las emociones o las sensaciones que ese pensamiento me hace sentir, ¿no? Y ahí empezamos esa parte de observación, de autoobservación, podernos salir, crear poder ser ese espectador, ¿sí? Salirnos del yo y decir, a ver, ¿qué es lo que Sarah Lari, ¿no? O Sayan Ragami, que es la misma, se sienta a observar a Sayancita o a Sarayancita, ver qué es lo que está observando. Es observar tus pensamientos y la sensación o la emoción que ellos traen, que ellos despiertan, ¿cierto? Y dentro de esta gran cantidad de pensamientos que vienen y que fluyen, hay que entender que existen 3 tipos de pensamientos, ¿sí? Que son los pensamientos de primera generación, ¿sí? Que los pensamientos de primera generación son puros, son cristalinos, son los que realmente van a activar o conectar con la esencia. El pensamiento de primera generación no tiene nada en torno de él, es el objeto, ¿sí? La cosa o la persona pura en esencia, ¿sí? Por ejemplo, árbol. Árbol es un pensamiento de primera generación, porque es simplemente lo que es árbol, es un árbol y ya. Y eso, bueno, es un concepto y bueno, eso ya si quieres ya lo podemos trabajar más profundamente, que también viene un trabajo en el método de Byron Katie para analizar conceptos. Pero trabajándolo como pensamiento, es un pensamiento de primera generación. Entonces, árbol, simplemente es, ¿sí? Sin ningún concepto, sin ningún juicio, sin ningún aderezo, sin ninguna calificación de nada, ¿sí? Después vienen los pensamientos de segunda generación. El pensamiento de segunda generación, ¿sí? Es ya ponerle
una cualidad o una aptitud o alguna cosa a ese objeto o a ese pensamiento de primera generación. Siguiendo con nuestro ejemplo del árbol, es árbol verde, ¿no? O árbol frondoso, o árbol seco, o árbol de pino, o árbol de eucalipto, o árbol chiquito, o árbol grande, árbol grueso. O sea, ya le estamos poniendo una calificación, ya le estamos agregando un adjetivo, si vamos a hacer una clase incluso de español, estamos agregándole adjetivos calificativos al árbol, que es el pensamiento de primera generación. Entonces, si ya le agregamos más, es árbol frondoso, verde, grande, grueso, bonito, ¿no? Porque además, para el otro es seco, viejo, feo, ¿no? O sea, ya le estamos poniendo cosas que son de acuerdo a nuestras ideas también y a nuestros pensamientos, porque a lo mejor para el otro el árbol seco es bonito, sí, porque crea un paisaje de invierno, por ejemplo, y el otro no es tan bonito porque hace mucha sombra y hace frío, no sé, por ejemplo. Entonces, el agregar esos conceptos o esas calificaciones extras, ya estamos entrando en pensamientos de segunda generación, ¿cierto? Y después tenemos los pensamientos de tercera generación, y estos son todavía los más peligrosos, ¿sí? Porque estos ya no solamente son 2, 3, 4 calificativos, sino es toda una historia en torno de aquel concepto, ¿sí? De aquel pensamiento de primera generación. Por ejemplo, ese árbol seguramente está seco porque no le han dado cariño, porque no le han arreglado, le falta abono, pero entonces hay que comprar abono, pero quizás ya no va a servir, y empiezas a crearte una historia, ¿no? O, no, mira qué bonito ese árbol, hace mucha sombra, pero luego empiezas a comparar, pero mira, ese otro no tiene tanto, ¿no? Y se empieza a generar y a crear una historia sobre de aquel pensamiento que empieza a crear capas en torno de ese pensamiento y que oculta su esencia, ¿sí? Y esto incluso lo podemos ver también en ideas, conceptos de las personas, ¿no? Esta persona es mentiroso, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a dejar. Esta persona es excesivo, o esa persona es mala, ¿no? O estaba yo durmiendo y escuché que mi papá llegó y se estacionó el carro. Entonces yo digo, mi papá ya llegó tarde, seguro ya estamos durmiendo, seguro viene borracho y a lo mejor va a llegar y va a empezar y va a abrir la puerta y va a gritar y se van a pelear y empiezas a crear toda una historia solo porque oíste que la puerta del carro se cerró, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Que eso, tú estás creando toda una historia y que nosotros somos súper adeptos a crear esa historia, a traer un pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento y a hacer nuestras propias ideas, nuestras propias historias y ir creyendo que esa es la verdad, cuando es solo nuestra verdad, no es una realidad absoluta, ¿sí? Y cuando nosotros estamos enredados en ese mundo de historias, creando historias, ¿sí? Que recuerdan que cuando estamos creando toda esta sarta de historias, esas montón de capas que vamos poniéndonos o poniendo alrededor de otras personas o de las cosas o de las situaciones, todo eso son historias generalmente basadas en nuestros miedos,
¿sí? Y entonces entramos en un circulito vicioso de cosas negativas, de emoción negativa, de pensamiento negativo, de acción negativa, de miedo, y ahí estamos haciéndolos más fuertes, más fuertes, más fuertes, hasta que ya no solamente hacemos que se genere pensamiento, sino lo reforzamos y lo activamos como una creencia, como un padrón repetitivo, y eso hace nuevamente que no podamos llegar y conectar con el ser interno, con la esencia, con el ser puro y pleno que eres, ¿sí? en esa esencia. Entonces, en la historia, cuando estamos viviendo en esta historia, no podemos conectarnos con la esencia, no podemos conectarnos con el ser, no nos podemos conectar la realidad, ¿sí? porque estamos envueltos en nuestra historia, creyendo que esa es la realidad, y no aprendemos a simplemente estar, ¿sí? Nos olvidamos del presente, porque estamos en esa generación de historias, y generalmente las historias son basadas en nuestros miedos, pero son hacia cosas, hacia proyecciones del futuro, ¿sí? O hacia cosas del pasado, evidencias del pasado, y ahí estamos apegados, ¿no? Y nos olvidamos que a la memoria, a la parte de la memoria, a los recuerdos, nosotros vamos, pero para fortalecernos, para empoderarnos, para conectar con nuestras raíces, para agradecer, para ver nuestro potencial, para reconocernos en todo lo que somos, en seres mágicos, abundantes, libres, en esa esencia. Eso se va al pasado. Pero infelizmente, o sea, estamos medio que condicionados, y al pasado vamos a torturarnos, casi, a conectarnos con momentos de sufrimiento. Entonces nos las pasamos sufriendo y diciendo que queremos salir del sufrimiento, pero estamos enredados en esa sarta de pensamientos que nos vuelven a anclar al pasado, ¿sí? Y al futuro vamos para visualizar, para proyectar, para planificar, pero la acción se hace en el presente, ¿no? Y generalmente, ¿qué es lo que hacemos en el futuro? Nos vamos a estresar, a preocupar, a angustiar, ¿sí? Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y nos quedamos enredados en esos pensamientos, en esa historia más una vez, y se nos olvida vivir y llegar al presente, ¿no? Porque en el presente se vive, en el presente está la acción que va a traer los resultados y lo que hemos proyectado o planificado. Entonces, esa presencia entre medio de tanta historia simplemente deja de existir, deja de poder estar, ¿sí? Y cuando estamos en pensamientos de primera generación, todas las historias no existen, porque simplemente las cosas son como tal, sin nada más en su esencia, y en esa esencia está la presencia, está el presente, ¿sí? Y ahí es donde realmente podemos empezar a trabajos de meditación o de mindfulness, o de lo como tú le quieras llamar a la meditación, ¿sí? O al estar presente, a la conciencia plena en el aquí y el ahora, ¿sí? Se vive cuando cortamos y nos deshacemos, nos sacudimos de todas esas capas que ha generado esas historias y que no deja a ese pensamiento puro de primera generación salir y aparecer, ¿sí? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con personas, o sea, puede ser hacia ti mismo, hacia situaciones o personas, o sea, esa persona me traicionó,
No, es que él me traicionó, o ella me traicionó, o me fue infiel, ¿no? Y entonces es un traidor y seguramente su familia y a lo mejor también es mentiroso y lo empezamos a poner también calificativos a la persona y dejamos de ver cuál es su esencia, y eso también crea y trae un conflicto también en los relacionamientos, en las relaciones. Perdón, ya le estoy mezclando el portugués aquí. Bueno, en las relaciones, porque eres tú súper encamado de cosas, ¿sí? La otra persona también con su montón de cosas de historia, entonces sus esencias nunca pueden llegar a conectarse. Solamente se conecta su historia con la otra historia y se choca, hay roces, ¿sí? ¿Por qué? Porque la otra persona sí puede venir a decirte cosas. Digo, no puede venir a decirte cosas, pero tú sí te puedes decir cosas a ti mismo, ¿sí? Tú sí te puedes venir a insultar. Sí, tú puedes decirle a la otra, es traidor, o que te digan a ti, es que tú me traicionaste, o tú eres un mentiroso, tú eres una mentirosa, y yo, pero ¿cómo puedes decir eso de mí? Y te indignas y te enojas, no sé cuánto. Sí, porque la otra te lo está diciendo. Pero en el fondo, cuando tú te sientes, te hieres, te lastimas por algo que otra persona dijo, es porque en el fondo tú crees que eso es real, que eso es verdad, aunque eso ya vamos a algo más fuerte, que es una creencia, no es tan como un pensamiento, sino una creencia más fuerte, ¿sí? Pero cuando nosotros nos decimos, ¡ay, qué mensa! Por ejemplo, ¡ay, qué mensa que soy! Tú sí te puedes meter el dedo en la, pero que otro venga y te digo, ¡ay, qué mensa eres! Bueno, ¿cómo así? No, espérate. No, a ver, respeto, ¿no? Y tú no te respetas a ti mismo. Tú te sigues poniendo cosas y clarificativos y te sigues agregando a tu historia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esa vibración estamos, en esa vibración vivimos, ¿sí? Confrontando una vibración más densa, ¿sí? Con otra vibración más densa, y entonces hay roces, hay choques. Y eso también no nos permite, no nos da la posibilidad de poder elevar nuestra vibración y conectar con una energía superior, ¿cierto? Y es que aquí también es de que tenemos que empezar a ver que esos juicios que nosotros podemos emitir hacia los otros o hacia nosotros mismos solamente son juicios, son parte de la historia, son parte de esos pensamientos extras que están ahí y que no eres tú, que no es tu esencia, ¿sí? Y ahora, hay también dos cosas, o sea, es lo que pensamos o lo que creemos de lo que pensamos y lo que es en realidad, ¿sí? Cuando una cosa es en realidad, cuando una cosa es en esencia, cuando está en su esencia, sin historias, en el presente, ¿sí? ¿Qué sucede? Es el 100% del tiempo, todo el tiempo, 100% del tiempo. Es 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Entonces ahí sí es, ¿sí? Cuando una persona es amorosa, puedes decirlo, ¿no? O mentirosa, si es 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, entonces sí es en esencia. Si no, es solamente una actitud, es una respuesta, es una reacción a un sentimiento, a una emoción que vino activada por un pensamiento
por un pensamiento más negativo, ¿no? Más sombra, más destructivo, más algo que no te entrega, no te construye, ¿sí? Y entonces ahí también entra una forma, una fuerza de empoderar, ¿sí? Y de activar la diferencia entre el víctima y el responsable, o sea, hacerte responsable también de lo que tú eres, porque no importa lo que haya sido, puede ser que sea algo muy, muy fuerte, ¿sí? Es que él me hizo, él me mintió, él me hirió, él es malo, él es inconsciente, ¿no? Y como te digo, puede ser una de las cosas más duras. Vamos a suponer un abuso, ¿no? Un abuso, una violación. Sí, la otra persona te hizo y te violó. O sea, que sí, o sea, eso fue real, ok, fue real. Pero ¿cuántas veces, sí? Quizá esa persona fue una vez, a lo mejor fue más, dependiendo si fue la familia, ¿no? Pero bueno, pero ¿cuántas veces tú en pensamiento volviste ese pensamiento y volviste ese pensamiento y lo traes y vuelves a activar la emoción y te vuelves a sentir triste y te vuelves a sentir deprimido y te vuelves a sentir con rabia y te vuelves a sentir que no vale? Entonces, ¿cuántas veces tú te has estado haciendo eso a ti misma? Entonces, es poder ir al observar el pensamiento también, y al cuestionarlo, que ahorita vamos a llegar a esas 4 preguntas, también es volver a poder tomar otra vez ese poder propio, ¿sí? Para avanzar, para crecer, para fortalecerte, ¿sí? Y aquí recordémonos también que cada vez que nosotros apuntamos a alguien y señalamos y criticamos y enjuiciamos, hay 3 dedos. Está apuntando con uno, a veces con 2, ¿verdad? Pero a veces uno está al suelo o escondido, pero generalmente es uno, pero hay 3 mínimo que están apuntándote hacia ti. Entonces es retomar la fuerza del responsable, salir de la parte víctima y simplemente volver a observar nuestros pensamientos y empezarnos a cuestionar esos pensamientos. La misma Byron Katie dice que como parte de su técnica y de su trabajo, dice que no existe una mente negativa o un pensamiento negativo en realidad, que solo existe una mente o un pensamiento no cuestionado, no indagado. Porque cuando nosotros indagamos y cuestionamos, hacemos un razonamiento, usamos la razón, la lógica del presente para indagar y cuestionar nuestros pensamientos, ese pensamiento negativo o limitante se disipa, se pierde fuerza. Y al perder fuerza, pierde poder sobre tu acción, sobre tu emoción. ¿Sale? También es importante saber aquí que hay 3 tipos de asuntos, ¿sí? Los 3 tipos de asuntos que también en otros videos ya también en algún momento se los comenté, que son, primero, los asuntos de Dios, ¿sí? Los asuntos de Dios, del Ser Supremo, de lo divino, como tú le quieras llamar, ¿sí? Los asuntos de Dios. Los asuntos de Dios son, por ejemplo, el clima, las catástrofes, la vida y la muerte, todo lo que tenga que ver con eso, ¿sí? Y que no está en tus manos. Tú no tienes el poder en tus manos de cambiar eso, de hacer que eso sea diferente cuando es, ¿sí? Entonces aquí también se trata mucho de aprender a conectar
conectar con lo que es, de aceptar y amar esa realidad. Por eso el trabajo y el primer libro, que es uno de los libros más fuertes y que muestra el trabajo de Byron Katie, se llama Amar lo que es. Amar lo que es amar la realidad, las cosas tal cual son, sin la historia, sin todo ese pensamiento, sin todas esas camadas construidas por ti o por otros a tu alrededor y alrededor de una situación o de otras personas. Entonces, en ese tipo de asunto de Dios, tú no tienes ninguna incumbencia, no es tu asunto, ¿sí? No es tuyo, tú no lo puedes modificar, no está en ti, no tienes el poder, y no importa lo que hagas, no importa si lloras, si gritas, si pataleas, si haces berrinches, si te ríes, si te jalas los pelos, no importa, no lo vas a poder cambiar, ¿sí? Es ir en contra de la realidad. Entonces, el sufrimiento viene por ir en contra de la realidad, ¿sí? De lo que es. Y entonces, vamos a suponer, vamos al salón de belleza, sale súper guau, súper bonito y todo, y hay una lluvia, cae la lluvia, no tienes cómo protegerte de la lluvia, entonces empiezas a renegar, a fastidiarte, a decir que entonces no vas a llegar a tiempo a tu compromiso, que si no se te vas a hacer, que para qué gastaste tanto, y empiezas a vibrar bajo, a bajar tu vibración, a bajar tu energía, te frustras, te deprimes, e inclusive puede llegar a un punto que esto también crea o genera enfermedades. Enfermedades pueden ser emocionales, mentales, espirituales o incluso físicas. O sea, podemos llegar a nuestras células con una vibración más densa por esos pensamientos, por esas creencias que estamos activando en nuestro ser. ¿Sí? Los siguientes asuntos, el segundo tipo de asunto, son los asuntos de los otros. ¿Sí? El asunto del otro, ¿cuál es el asunto del otro? Pues lo que él come, lo que él se pone, si sale, si no sale, con quién sale, lo que dice, lo que no dice, lo que come, todo lo que la otra persona hace, ya sea el vecino, ya sea tu papá, ya sea tu mamá, ya sea tu hermano, ya sea tu hijo, no importa, la otra persona, ¿sí? Si no es bebé todavía, porque con bebé tú estás ayudándolo y entonces ahí sí puedes, mientras sean niños, tus hijos pueden ser tu asunto también, ¿no? Pero llega un punto en que ellos tienen su decisión propia y entonces ya dejan muchas cosas de lo que ellos hacen, ya dejan de ser tu asunto. Entonces, eso es algo que tampoco tú puedes controlar, que eso tampoco está en tus manos, algo que no puedes manejar, ¿sí? Entonces, eso tampoco es tu asunto. Entonces, deja al otro que esté en su asunto. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros, y que somos súper dados también a eso, estar viendo lo que le pasa al otro, criticándolo, opinando. Si alguien viene y te pregunta su opinión, pues bueno, si quieres habla, pero si no, mejor que te callas, ¿sí? Pero somos súper dados a estar opinando, diciendo, y eso no lo cambia nada. Pero entonces en lo que estamos allá, estamos viviendo la vida del otro. Y en lo que estamos viviendo la vida del otro, ¿quién vive nuestra vida? ¿Quién está viviendo tu vida en ese momento? No hay nadie viviendo tu vida, ni tú mismo, porque tú estás ocupado en el asunto del vecino. Entonces, ocúpate de tus asuntos. ¿Sí? Agarra el toro por los cuernos, agarra la responsabilidad de tu vida y vívela intensamente. Intensamente quiere decir que vivirla en el presente, vivirla sin historias, vivirla a plenitud, ¿sí? Que se puede. A veces es un poco difícil, es parte del trabajo que nos toca hacer aquí, ¿sí? Pero se puede. Entonces,
En tus asuntos, que es el tercer tipo de asunto, son en los que sí puedes estar. Lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú te pones, lo que tú comes, con quién sales, con quién entras, a dónde vas, a qué horas te duermes. Esos son tus asuntos. Y esos son los únicos en que sí tienes poder, en que sí tienes control. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestros asuntos, estamos trabajando en nuestro ser, ¿sí? Estamos tirando todas esas camadas, todas esas capas de historia que nos han desconstruido. Y entonces, cuando estamos trabajando en nuestro ser, enfocados en nuestros asuntos, podemos hacer un cambio real. Puede haber y existir una transformación, no solo para nosotros mismos, sino para nuestro entorno, ¿sí? Porque muchas veces, volviendo al juicio y al apuntar, es que tú deberías de hacer esto, y tú deberías de cambiar esto, y tú no deberías de estar haciendo esto, ¿sí? Tú no eres nadie para decir lo que debería o que no debería, no, a tus asuntos, poco en tus asuntos, ¿sí? Pero entonces queremos cambiar el mundo, queremos cambiar a la otra persona, y eso no lo podemos hacer, porque no nos compete. Pero lo que pasa es que cuando trabajamos en nosotros, y hay un cambio, una transformación en nosotros, entonces automáticamente nuestro entorno y las otras personas también van a cambiar. No solo porque vamos a estar vibrando en una vibración, vamos a estar vibrando de una forma más alta, más elevada, vamos a estar en vibración más alta, y eso va a estar repercutiendo. Entonces va a venir una reacción diferente, una actitud diferente, tanto de tu parte, ¿no?, cuanto de la parte de las otras personas, de la situación, del entorno. Y además también porque nuestra percepción desde esa vibración más elevada va a ser distinta, va a ser mucho más consciente, va a ser mucho más armónica, va a ser mucho más íntegra, va a ser mucho más objetiva, plena, clara, real, ¿sí? Porque vamos a estar sin las historias, sin mi historia y sin la historia del otro. Y no la historia, no estoy hablando de la historia que te construye, ¿sí?, de tu historia y de tus raíces, pero de la historia que te genera esas capas gruesas de lodo que no te conectan, que no dejan conectarte con tu esencia, que no dejan que otros también puedan ver tu esencia luminosa. ¿Sí? Y entonces ahí llegamos a esas 4 preguntas poderosas, las 4 preguntas poderosas que nos apoyan a ir limpiando, a ir abriendo todas esas capas de mugre, de lodo, de historia, porque van a indagar y van a cuestionar nuestro pensamiento, van a ir al fondo del pensamiento. Entonces, la primera pregunta poderosa: ¿esto que estoy pensando es verdad? ¿Sí? ¿Ese pensamiento es verdad? No vamos a la emoción, ¿sí?, porque tu acción fue real, tu emoción es real, pero ¿qué es lo que activó todo eso? El pensamiento. Entonces, ¿este pensamiento es real? ¿Sí? ¿Es verdadero? ¿Es verdad? ¿Es que estoy pensando de mí mismo, de la situación o de la otra persona? ¿Es verdad? Y lo más probable es que digas, sí, sí es verdad, sobre todo si es algo que ¿no? Entonces dices, sí, sí es verdad, y te aferras con uñas y dientes a no cambiar. Y dices, no, sí es verdad. No, por ejemplo, de la traición, es que él me traicionó, ¿eso es verdad? Sí, sí es verdad. Él es un traidor. ¿Sí?
Entonces ahí es donde entramos a la segunda pregunta. Generalmente, si en la primera pregunta ya has estado trabajando un poquito más y a la primera pregunta ya empieza a haber una duda, que dices, no, bueno, ahí sí va a ser la segunda, pero si es, no, realmente no es verdad, realmente es un pensamiento, pero eso ya es más avanzado. Entonces ya no necesitas hacer la segunda, pero generalmente sí necesitamos hacer la segunda porque nos agarramos o es, no. Entonces la segunda, realmente es verdad. 100% verdad. 100% del tiempo. ¿Sí? 100% del tiempo, 24 horas al día. Acuérdense del 100% del es. 100%, 24 horas al día. 7 días a la semana, 365 días al año. Es, o sea, en esencia, esa cosa, esa situación, esa persona es, en realidad, es verdad 100%, tu respuesta va a ser no. El 100% de las veces tu respuesta va a ser no, porque generalmente estamos en nuestro pensamiento historia, ¿sí? En todas las capitas que le ponemos. Entonces, ¿es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Es 100% verdad? ¿Todo el tiempo te traicionó? Es que él me traicionó. ¿Todo el tiempo te traicionó? ¿O hubo una acción? ¿Hubo un momento? Sí. Que eso después con otras formas se puede llegar a trabajar, incluso por ejemplo de la luz, que también es otro trabajo, ir más profundo, a trabajar creencias, a trabajar traumas, a trabajar etc. Pero ahorita estamos trabajando lo que es el pensamiento, ¿sí? Que te hace conectar con el dolor, con el sufrimiento, con el miedo. Entonces, no, realmente no es verdad al 100% del tiempo. Y ahí la tercera gran pregunta: ¿cómo me siento cuando pienso ese pensamiento? Cuando ese pensamiento está en mi mente, cuando llegó ese pensamiento, ya sea recuerdo, ya sea proyección de miedo, ya sea como sea, cuando yo estoy en ese pensamiento, vivenciando, presenciando, pensando ese pensamiento, ¿cómo me siento? ¿Cómo actúo conmigo misma? ¿Sí? Me encierro, me deprimo, no quiero ni comer, no me quiero ni bañar, no quiero ver a nadie, no quiero saber de nada, ¿sí? ¿Cómo actúo? ¿Cómo soy con otras personas? Pues me enojo, me irrito, regaño, me frustro, me jalo, me peleo, discuto, o lloro, me deprimo, y quiero a todos, me pongo en plan de víctima. ¿Qué pasa en mi vida, en mi cuerpo, en mi emoción, en mi sensación, en mi actitud? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo es mi vida? ¿Qué de positivo me trae a mi vida y a la vida de los que me rodea ese pensamiento que está en mi cabeza en ese momento? Sí. Entonces, la nube negra, ¿no? Y entonces llegamos a la cuarta pregunta, poderosa. ¿Y quién serías tú sin ese pensamiento? Si ese pensamiento no existiera en tu cabeza, en tu vida, en tu mente, ¿quién serías? ¿Cómo estarías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo vivirías? ¿Cómo actuarías? Ah, no, pues me pondría súper contenta, danzaría, bailaría, cantaría, me reiría, jugaría con todo el mundo, sería súper amena, estaría siempre bonita, o sea, así, el sol radiante salió, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando estamos con esas 4 preguntas? Nos damos cuenta, podemos percibir
realmente no es la sensación, ¿sí? Que no es la situación, que no es la persona. Y ni siquiera somos nosotros mismos, es el pensamiento, ¿sí? Nosotros, también esa es una frase que Byron dice mucho, nosotros no sufrimos por lo que sucede, ¿sí? Nosotros sufrimos por lo que pensamos de lo que sucede, ¿sí? Entonces, podemos percibir, nos podemos dar cuenta que es el pensamiento, es solo el pensamiento. Entonces, si es el pensamiento, entonces yo tengo la fuerza, yo tengo el poder de decisión de estar en mis asuntos, ¿sí? De agarrar, como les dije hace rato, el toro por los cuernos, la responsabilidad es el toro por los cuernos, y estar en mis asuntos y decir, yo decido vivir sin ese pensamiento. Yo tengo la opción, está en mis manos, está en mi poder decidir no tener este pensamiento. Ah, pero sí lo tengo. Sí, pero ya lo cuestionaste, ya sabes que es un pensamiento. Respira, agradécele por la enseñanza que te trajo y deja que pase. Ese pensamiento va a pasar, esa nube va a pasar. Respira, es un pensamiento, que se vaya y empodérate de pensamientos positivos, ¿sí? Ahora, esas 4 preguntas son las 4 preguntas poderosas, pero el trabajo de Byron Katie acrecenta, además de esas 4 preguntas poderosas, por lo menos 2 inversiones. Si puedes encontrar más inversiones, mucho mejor, pero por lo menos 2 inversiones. Entonces, el pensamiento, volvamos. Él me traicionó, sí. ¿Verdad? Ya, ¿es eso verdad? 100% verdad. ¿Cómo yo me siento? ¿Cómo estaría sin el pensamiento? Ya lo analizamos las 4. Entonces ahora invertirlo. Él no me traicionó, ¿sí? Y entonces ahora empieza en la inversión a buscar momentos y situaciones en que eso también podría ser verdad, ¿sí? Que también tiene una verdad, tiene una acción de no traición, ¿sí? Y después, yo lo traicioné. Ah, pero a ver, en algún momento, en pensamiento, en alguna palabra, en alguna situación, ¿no lo hiciste tú también? ¿Sí? Entonces, ¿de qué te quejas? ¿No? ¿De qué te estás quejando si tú lo hiciste también en algún momento? O volvemos, ok, él te traicionó, pero ¿cuántas veces tú pensaste en esta traición? Ya estás tú traicionándote a ti misma, ¿no? Entonces ahí también están las inversiones que podemos acrecentar para poder disolver esos pensamientos y fortalecernos o reempoderarnos con la verdad y volver a conectarnos con esa esencia, ¿no? Con ese ser que realmente es en todo momento, en toda situación, en todo lugar, ¿sí? Y, pero me puedes decir, pero entonces, por ejemplo, decir, yo soy gorda, yo tengo ese pensamiento o esa creencia, digo, yo soy gorda, y sí es verdad que soy gorda, y sí es 100% de verdad, porque todo el tiempo soy gorda, y me dicen, pero a ver, mira, el gordo no es un pensamiento, ¿sí? Y tú no estás sufriendo por ser gordo, tú estás sufriendo, ¿cuál es el pensamiento? El resultado de la reacción es la gordura, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál es el pensamiento que viene por detrás? ¿Sí? ¿Cuál es el pensamiento que te hace no amar, no abrazar esa realidad? ¿Sí?
que entonces el otro ya no me va a querer, que entonces el otro ya no me va a ver bien, que entonces yo no me puedo poner la ropa que yo quiero, pero etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que destruir a los pensamientos que no nos hacen estar en armonía, ¿sí? Y de lo demás, a encargarte de tus asuntos. Entonces, cuando destruimos el pensamiento, podemos tener la fuerza para que nos empodera para tener una acción y resultados positivos en nuestra vida que nos haga conectarnos y tener o vivir la vida que nosotros queremos y que merecemos, ¿sí? En conciencia, en plenitud, en libertad y en completa armonía con todo nuestro ser, ¿sí? Y bueno, eso es por ahora. Espero que los puedan ver en los próximos capítulos, en los próximos videos, ¿no? Acuérdense por favor también de compartir este video si ustedes creen que esto es una información bonita, interesante, no solo de lo que yo les estoy compartiendo ahora, sino todo lo que aquí se comparte en esta linda plataforma de los distintos instructores. Denle like, compartan para que nuestra comunidad de seres conscientes y conectados a su esencia vaya creciendo cada vez más. ¿Sale? Bueno, entonces eso es por el día de hoy. Muy bonita noche. Encantada nuevamente de estar ahí con ustedes. Un gran beso y hasta la próxima.